Ahí es donde se hace investigación y no como el caso particular que lo descubriría nunca después. Muchas gracias. Muchas gracias al representante de la Alianza, el señor Sánchez. Y ahora vamos a darle el uso de la palabra al candidato por el Partido Humanista de la Ciudad de México, don Marcos Rascón, hasta por 4 minutos. Gracias. Se dice en distintos foros que la ciudad está sobrediagnosticada. Hay una percepción, estudios, análisis, y exactamente el problema es cómo resolverlos y cómo, qué recursos aplicar y cuál es la orientación de los recursos. Y aquí tenemos atravesado un tema de nuestro sistema político y democrático, porque pues prácticamente hemos hecho un sistema para demostrar que los otros son peores, no es hacia dónde podemos ir, y el futuro, y sobre todo cuando hablamos de innovación tecnológica, de educación, estamos hablando del futuro, el gran problema es el futuro. Y de pronto en este sistema de minorías también, que en el Congreso es difícil, por ejemplo hoy, el día de hoy, desde hace pues ya más de 20 tantos años, no hay mayorías propiamente en el Congreso Federal y tampoco aquí en la Ciudad de México. Relativamente ha habido mayoría. El asunto es cómo poder trascender a esta visión sexenal y que venga cualquier gobernante con sus ocurrencias a cambiar la lógica y las grandes necesidades. Problemas como el agua, problemas como la movilidad, problemas como la energía para la ciudad, no se resuelven ya ni siquiera en 6 años. El retraso que traemos, los colapsos que traemos son muy grandes, son infinitos. Y por lo tanto se requiere una visión de 20, 30 años en una línea consistente, con innovación, con investigación, con trabajo, con presupuestos, precisamente para poder llegar hacia adelante. Hay un enemigo de la planeación que hoy se impone y es hegemónico en la Ciudad de México, y es el terreno de la especulación. Y está en la cuestión económica, está en la cuestión del desarrollo urbano, marca mucho los planos del desarrollo urbano, y por lo tanto son precisamente la posibilidad de un acuerdo político de las fuerzas en una de las ciudades más plurales políticamente, más diversas culturalmente, poder llegar a acuerdos que vayan más allá incluso del propio sexenio, porque no vamos a poder avanzar con rupturas donde un país como el nuestro se destruye y se intenta construir cada 6 años de manera arbitraria y sin ningún tipo de lógica. Creo que una de los grandes problemas son precisamente el problema de la innovación, el problema de la investigación. Yo creo que se requiere una educación desde el jardín de niños, promoviendo el pensamiento científico, cosa que prácticamente está afuera, enseñar a los niños a desarrollar la tecnología y a innovar, fortalecer la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que ya existe. Y va a haber esto que señalaba el compañero de Nueva Alianza, que es el Instituto de Planeación Democrática, que ahí está aprobado por la Constitución, y va a tener que entrar a ver y desarrollar lo que es el gran problema, no solamente en la Ciudad de México, sino el tema metropolitano. Hay una cantidad de cuestiones que están totalmente destruidas, y por lo tanto necesitamos una visión de conjunto, incluso del papel que tenemos como ciudad capital, ciudad de los habitantes y la ciudad global, que de alguna manera todavía no entendemos a cabalidad. Gracias. Muchas gracias, Marco Rascón. Cerramos esta segunda ronda de presentaciones por parte de los candidatos, dándole el uso de la palabra a la ciudadana Lorena Osorio. Por favor, está por 4 minutos. Bueno, mi plataforma sí no está incluida lo que es la cuestión de educación y la cuestión de innovación, porque las necesidades de la ciudadanía han sido otras.
lo que más piden es combatir la corrupción y que dentro de nuestra misma, ahorita en nuestras instituciones, existe la corrupción. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no tenemos una diferente manera de gobernar nuestra ciudad? Sabemos que existe un presupuesto establecido para la educación. ¿Y dónde está? No lo sabemos. ¿Y qué es lo que yo propongo? Que ese presupuesto, peso por peso, sea trabajado con los académicos de las universidades para generar estas necesidades que tenemos. No podemos venir a decir nuevamente que vamos a hacer más escuelas cuando yo tuviera una oportunidad de hacerlas, que vamos a implementar nuevos horarios cuando ya tuvieron la oportunidad de hacer tantas cosas. No podemos venir a decir algo que ya tuvimos la oportunidad de hacerlo. En mi gobierno, que espero sea apoyada el próximo 1 de julio, nosotros venimos a trabajar hombro por hombro, trabajar con la ciudadanía, porque esas son las necesidades que nosotros tenemos. Eso es lo que grita la gente, decir, salir a trabajar contigo para poder solucionar estos problemas. Yo no puedo venir a decir, es que yo voy a hacer más escuelas, cuando los que saben son ustedes. ¿En dónde necesitamos? ¿En dónde nos hacen falta? Yo no puedo venir a decir cuál es el problema de la vialidad cuando todos los que vivimos y transitamos la Ciudad de México lo sabemos. Nosotros tenemos especialistas que se van a dedicar a manifestar y a hacer estas propuestas que se necesitan y que ya las hemos tenido durante tantos años. No podemos seguir engañándonos diciendo, ahora sí vamos a hacer una historia, ¿no? Nosotros ya estamos haciendo historia desde el momento que estoy aquí parada enfrente de ustedes, en donde estamos haciendo este movimiento de una candidatura ciudadana, una candidatura independiente, en donde estamos comprometidos con los ciudadanos para trabajar para los ciudadanos, no para beneficios políticos, ni para una cúpula política, ni para un partido político. Nosotros estamos aquí para trabajar en conjunto, para generar estas acciones que requiere la ciudadanía. No ocurrencias como cada 6 años o cada 3 años. En las delegaciones existe un presupuesto para las escuelas. En nuestra Asamblea Legislativa etiquetan un recurso para las universidades, para el gobierno de la Ciudad de México. ¿Y qué sucede? Nadie nos conocemos, nadie nos invita a decir, vente, siéntate conmigo, esto es lo que yo necesito y este es el presupuesto que tenemos. Hacer trabajo en conjunto con empresarios. Un minuto. Hacer trabajo con empresarios para implementar las necesidades y poder crear lo que necesitamos en la ciudad. Tenemos jóvenes que están estudiando y salen de la carrera y desafortunadamente no tienen a dónde ir a trabajar, porque primero les piden experiencia y no la tienen. Yo lo que estoy proponiendo es que nuestros jóvenes a partir del cuarto cuatrimestre empiecen a trabajar con empresas públicas para de esa manera adquirir experiencia y posteriormente al salir de la carrera puedan trabajar ya con experiencia y con un título. Eso es lo que necesitamos trabajar. Innovadores, todos los ciudadanos somos innovadores. He trabajado con jóvenes de la UNAM en donde traen un proyecto de una aplicación en donde se va a manejar toda la Ciudad de México y en esa aplicación en cuestiones de horas pueden arreglar el problema que tienes en el agua, en el bacheo y todas las necesidades que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la conversa de la Sonia. Ahora vamos a dar paso a la segunda intervención de comentarios que corre a cargo del doctor Erwin Rubalcaba Ramírez. Por favor. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, doctor Alarcón. Efectivamente, a nosotros desde la academia nos toca una parte distinta a los candidato y señores representantes. Nos toca dar otra visión y ya nos retomaré los puntos específicos de las plataformas que bien el doctor Medina señaló, pero sí quisiera centrar algunas cuestiones que me quedó cierto vacío cuando se analizaron cada una de las plataformas y lo voy a poner en este contexto. Esta mesa en materia de educación, cultura y ciencia y tecnología, en materia de la Ciudad de México, en el ámbito local,
no solo tiene importancia o relevancia en tanto el tema en sí mismo y su vínculo con la Ciudad de México, sino porque tenemos que recordar lo siguiente, y eso es muy importante y de manera lamentable no se aborda de manera explícita ni con la suficiente actitud en cada una de las plataformas. El tema educativo, así como también ciencia, cultura, es un tema que en términos constitucionales es un tema concurrente. Esto lo hace muy importante. ¿Cómo es el diseño o la arquitectura institucional en términos constitucionales? México es un sistema federal y vía también el artículo 124 constitucional se establece que las competencias que no estén expresamente concedidas a la federación serán reservadas a los funcionarios estatales. A partir de esta consideración del sistema de distribución de competencias es que tenemos que saber que el tema educativo le corresponde al terreno federal y también le corresponde a las diversas entidades federativas, entre las que se encuentra la Ciudad de México. Partiendo de esta premisa del sistema de distribución de competencias, tenemos que tener otros dos elementos previstos y que creo que también nos ahonda en las plataformas electorales en este sentido. Número uno, una reforma educativa en el año 2013 que hace una rearquitectura del sistema educativo nacional, fundamentalmente a través de la modificación de la Ley General de Educación, donde se establece un sistema de distribución de competencias, la Ley General del Servicio Profesional Docente, que ataca directamente el tema de los docentes y del magisterio, y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que tiene que ver con la creación de un órgano autónomo en términos constitucionales. Y dos, la creación de una nueva constitución en la Ciudad de México. No solo cambia de orden de denominación la Ciudad de México, sino también la naturaleza jurídica de la Ciudad de México muda a partir de un nuevo texto constitucional, un hito histórico, se crean constituyentes, se genera un texto constitucional, y a partir de este texto constitucional de la Ciudad de México se establece en el artículo 8, en correlación con el artículo 3 de la Constitución Federal, mandatos específicos, y que ahí quisiera poner el acento. Estos mandatos que se encuentran en la Constitución de la Ciudad de México, creo que hubiera sido muy benéfico, hubiera sido muy plausible que cada una de las plataformas lo hubiera retomado. No hay que inventar nada. El artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de México lo señala, y a partir simplemente enuncio algunos puntos. Se crea un sistema educativo local, las autoridades educativas podrán proponer a la autoridad federal contenidos regionales de planes y programas de estudio, la autoridad educativa deberá fomentar oportunidades de acceso a educación superior, las autoridades tomarán medidas para evitar la deserción, habrá apoyo económico a los estudiantes de educación media superior, habrá un sistema educativo local que tomará en cuenta el sistema de educación media, y fundamentalmente también habla de la relación o expresamente se señala a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. De manera lamentable, en cada una de las plataformas no se toca ninguno de estos elementos, y fundamentalmente la relación con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que en términos de la Constitución de la Ciudad de México es la Universidad de la Ciudad de México. Y sí me gustaría detonar, y eso es la parte de la academia, esas preguntas en lo particular. ¿Cómo ven ustedes, representantes, candidatos, estas relaciones que establece la Constitución de la Ciudad de México? ¿Cómo ven el tema de la deserción? ¿Cómo observan el tema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? ¿Cómo observan el tema de la alimentación y de todo el sistema de coordinación con las autoridades federales? Por mi parte, hasta ahí lo dejaría, y espero haya habido la oportunidad de que pudieran comentar algo al respecto. Gracias. Bueno, estamos 15 minutos sobre el tiempo programado, entonces damos el papel dictatorial en estas condiciones. Afortunadamente eso nos da margen, como habíamos mencionado, de poder generar una última intervención que creo que va a repercutir en beneficio del panel. Y tomando en cuenta, más o menos, si lo hacemos así muy draconianamente, este minuto creo que nos podemos extender hasta minuto y medio, para que también nos dé una oportunidad para hacer el cierre, de entregar reconocimientos y todo lo demás. Entonces, pues en el orden, si gustan, 1 minuto y medio para poder hacer una última intervención a lo que ustedes convengan, un cierre, un comentario, unas preguntas y desde luego un mensaje a los asistentes. Por favor, licenciado Gómez, por la coalición Juntos Haremos Historia por la Ciudad de México.
Gracias. Yo creo que es importante lo que acabas de comentar, porque la nueva Constitución de la Ciudad de México da un marco nuevo de libertades y de derechos que deben ser exigibles. Los nuevos gobiernos tendrán un reto muy grande. En el terreno educativo los comentaste, yo sí comenté puntualmente la política hacia la UACM y hacia el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, su fortalecimiento presupuestal y el impulso de creación de 5 nuevos planteles de educación media superior. Y hay un programa además complementario, son un poco estas menores que no, con el tiempo no da cuenta, pero de una propuesta de actividades culturales, de extensión cultural que no tienen hoy los planteles de la preparatoria y que se harían desde la Secretaría de Cultura. Pero bueno, para concluir quisiera comentar que en el terreno de la innovación, en muchos países se ha abierto un nuevo terreno de estudio, de análisis, que está en las interfaces, en los intercambios que hay entre las instituciones y la ciudadanía. México tiene una herencia autoritaria de muchos años, que ha ido cambiando, pero que se requiere redoblar el esfuerzo para que las instituciones sean instituciones abiertas a la ciudadanía, al conocimiento, que se desarrolla principalmente en las instituciones de educación superior, para hacer políticas públicas eficaces, transparentes, con innovación y con una gran repercusión en los desafíos que tiene nuestra ciudad. Creo que ahí está el interés principal que se expresa en la plataforma de Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ceder el uso de la palabra ahora a la representación del Partido Revolucionario Institucional a cargo de Liceo Meirelles, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esta es una oportunidad de trabajar. Necesitamos micrófono, porque como también estamos transmitiendo en redes, por favor. Gracias. He tenido la oportunidad de estar en órganos legislativos y de gobierno y he descubierto que una de las cosas más importantes es la voluntad política de quien gobierna y de quien está, tiene la mayoría de los órganos legislativos. Lo que plantea el doctor Petraro me parece que lo tenemos que resumir en una sola acción, una acción legislativa con voluntad de gobierno de cambiar. Primero, de revisar si verdaderamente la Universidad Autónoma de la Ciudad de México está dando los resultados académicos, la productividad que se necesita en la ciudad. Hay muchas críticas, yo no quisiera sumarme a esa ola de críticas que luego son más políticas que académicas, pero hay mucho que revisar. Hay que hacer una nueva ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, hay que hacer una nueva ley de educación para la Ciudad de México con base al fundamento constitucional que se tiene ya establecido. Me parece que es importante votar por el jefe de gobierno, por la jefa de gobierno, pero es más importante elegir a los diputados del Congreso de la Ciudad de México, porque es abismal el problema de productividad legislativa que tenemos en la ciudad. Es mucho más importante para los legisladores pelearse el presupuesto que hacer un proyecto de ciudad con una ley de educación. Y lo podemos resumir, ya lo voy a hablar. Y yo creo que hay algo que es mucho más importante. Ahora las alcaldías tienen un órgano que son los concejales. Necesitamos impulsar que haya un concejal que tenga que ver con el tema de la educación y de la infraestructura educativa de cada una de las alcaldías. Muchas gracias. Muchas gracias.